No le echen la culpa a nadie. Ustedes saben bien que prácticamente muchas veces todos nosotros, cuando hacemos algo que no es correcto, le echamos la culpa a otra persona y eso no es bueno. Ustedes se recuerdan bien cómo empezó el problema ese de echarle la culpa a otras personas. Eso lo empezó Eva cuando la serpiente lo tentó. No, eso lo empezó Adán, que diga, disculpe, lo empezó Adán cuando la serpiente engañó a Eva y entonces Dios le preguntó a Adán por qué había sido sucedido eso. Entonces él le echó la culpa a quién, a Eva, e inclusivemente también le echó la culpa también a Dios. Entonces cuando Dios habló con Eva, Eva también dijo, no, le echó la culpa también a quién, a la serpiente. Entonces, al principio nosotros podemos ver de que siempre cuando nosotros cometemos cualquier tipo de error o cualquier tipo de cosa, nosotros siempre le echamos la culpa a quién, a alguien y no somos responsables por las cosas que nosotros hacemos. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser responsables por las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Ahora bien, fíjate cómo dice, los creyentes no deben echarle la culpa de sus pecados a Satanás. Ellos mismos tienen una naturaleza pecaminosa, la cual hace que el pecado le parezca atractivo. Satanás les puede conducir a hacer el pecado, pero no puede obligarle a que pequen. Satanás le puede persuadir a pecar, pero no lo puede forzar a efectuarlo. Entonces, ¿qué sucede? Los creyentes cuando caen en el pecado no deben escuchar diciendo que Satanás le tentaba. Son también responsables por sus pecados. Los creyentes son responsables por los pecados que hacen. Entonces, ¿qué hacen? Le echan la culpa a Satanás, le echan la culpa a las situaciones en que se encuentran en su vida en esos momentos. Al mismo tiempo, los creyentes deben darse cuenta de que Satanás tiene algo que ver con la mayoría de sus pecados. Fue Satanás quien tentó a Adán y Eva. Satanás puso en el corazón de Judas el entregar a Cristo a sus enemigos. Sin embargo, Satanás necesita dos clases de permisos antes de que pueda hacer algo en los creyentes. Primero, veamos el caso de Job. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de poder hacerle cosa alguna a Job. Dios dijo a Satanás que podía atacar a Job, pero que no quitara su vida. Entonces, Satanás necesita conseguir el permiso de Dios para poder atacar a los creyentes. Segundo, en el libro de Hechos vemos como Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiera a los apóstoles, a Dios y al Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pedro le preguntó a Satanás, le preguntó a Ananías, ¿por qué dejaba que Satanás llenara su corazón? Entonces podemos ver que Ananías dio permiso a Satanás para que lo condujera a ese pecado. Y lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver qué dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Qué quiere decir? Que Satanás, Nehemías, Ananías permitió de que Satanás entrara en su corazón para hacer las cosas que él hizo. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, Satanás necesita conseguir el permiso de los creyentes antes de poderle hacerle daño. Si usted no deja que Satanás entre en su corazón, Satanás no va a entrar. Si usted no deja que Satanás entre en sus mentes, en sus pensamientos,
Satanás no va a entrar, pero usted lo deja que entre y entonces ¿qué sucede? Que viene el pecado, vienen las cosas malas que no podemos hacer. Entonces las únicas armas que son útiles para resistir el diablo son las armas espirituales, vestidos de toda armadura de Dios para que podéis, ¿qué? Estar firme contra las enseñanzas del diablo. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11. Se lo voy a volver a repetir otra vez. Vestido de todas las armaduras de Dios para que podéis estar firme contra las enseñanzas del diablo. La fuerza humana es importante en contra del diablo. Las buenas intenciones, la voluntad humana y las mejores resoluciones no son suficientes en esta lucha. Fíjate, la fuerza humana es impotente. La fuerza humana es impotente en contra el diablo. La fuerza de nosotros humana no es impotente contra el diablo. Nosotros no vamos a poder con el diablo. Las buenas intenciones, la voluntad humana y las mejores resoluciones no son suficientes en esta lucha. Satanás es demasiado fuerte. Los creyentes necesitan el poder y la verdad de Dios para resistir las tentaciones. Cristo le contestó al diablo con la palabra de Dios. Pablo dice a los creyentes que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver cómo dice bien. Mira cómo dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el deseo y en el poder de su fuerza. ¿Que quién es? Que es la palabra de Dios. Los creyentes deben acordarse de que Satanás ha sido derrotado. Nosotros debemos recordarnos de que Satanás fue derrotado, ha sido derrotado. Cristo triunfó sobre Satanás cuando murió en la cruz. Ahora proporciona a su pueblo el poder para vencer a Satanás. Algún día la victoria de Cristo sobre Satanás se manifestará a los ojos del mundo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y dice así, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Satanás es un adversario derrotado. Compréndalo bien, Satanás es un adversario derrotado. Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz. ¿Ok? Él no tiene poder con nosotros. Entonces, Cristo le ha derrotado y pone en nuestras manos las armas para derrotarlo también. Nosotros tenemos las armas también para derrotar a Satanás. Mientras tanto, Satanás sigue atacando a los creyentes. ¿Por qué? Tiene poder Satanás de tentar a los creyentes. ¿Por qué tiene Satanás tanto poder en tentar a los creyentes? Esa es la pregunta del año. Esa es la pregunta de que mucha gente se piensa. Esa pregunta, muchas personas se la han hecho. ¿Por qué tiene poder Satanás de tentar a los creyentes? Se lo voy a contestar ahora. Les es permitido tentar a los creyentes para mantenerlo humilde, despierto y consciente de su dependencia del poder de Dios. Satanás ha estado desarrollando su capacidad para tentar a los creyentes desde la caída. Fíjate por qué es permitido de que Satanás tiente a los creyentes. Fíjate por qué Dios permite.
Le es permitido tentar a los creyentes para mantenerlos humildes, despiertos y conscientes de su dependencia del poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Satanás es permitido, se le da permiso para que pueda tentar a los creyentes. ¿Para qué? Para que los creyentes se mantengan humildes, despiertos y conscientes y dependencia de quién, del poder de Dios. Satanás ha estado desarrollando su capacidad para tentar a los clientes desde la caída. Desde la caída de él ha tratado la manera de qué, de tentar a los creyentes. Durante miles de años ha tenido la experiencia tentando a los creyentes. En el libro de Apocalipsis le llaman la serpiente antigua. En el libro de en el libro de Apocalipsis le llaman la serpiente antigua. Y lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 9. Miren lo que dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Fíjate, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde hace mucho tiempo le dicen la serpiente antigua. Sigo cuando usted oiga decir que la serpiente antigua es el diablo, es Satanás, es el engañador, es el rey del mundo. ¿Tú me entiendes? A veces se le permite a Satanás tentar a los creyentes porque rehúsan obedecer a Dios. En ocasiones Dios les deja recibir lo que merecen. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted rehúsa escuchar la palabra de Dios, Dios va a dejar de que Satanás lo tiente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que usted está teniendo lo que se merece. ¿Me entiende? ¿Y qué sucede? Son engañados y derrotados por Satanás. También se le permite a Satanás tentar a los creyentes para que se muestre el poder y la misericordia de Dios. Otra cosita que porque es que se permite de que Satanás tiente a los creyentes. ¿Para qué? Para que se muestre el poder y la misericordia de Dios. Cuando los creyentes son fortalecidos para pelear contra Satanás y resultan vencedores, Dios es glorificado. Fíjate, cuando nosotros vencemos al diablo, cuando nosotros no le hacemos caso al diablo, ¿quién es glorificado? Dios es glorificado. Entonces, no es sorprendente que la vida cristiana sea una guerra continua contra el maligno. Enseguida vamos a decir algunas cosas, ¿no? De que nosotros, de los conflictos que fortalece a nosotros en la vida espiritual. Primeramente, los creyentes deben andar conforme a las reglas de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, debe gobernar en su vida. El descuido de la palabra de Dios le da a Satanás una ventaja. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios todo el tiempo. Nosotros tenemos que saber las reglas de Dios. Y nosotros, si nos descuidamos de la palabra de Dios, le estamos dando una ventaja ¿a quién? A Satanás. Porque si ustedes saben bien de que Satanás se conoce las escrituras. El que piensa que no necesita depender de la vida de la palabra será desviado y engañado por el diablo. Está diciendo aquí, fíjate, se lo voy a repetir. El que piensa que no necesita depender de la guía de la palabra será desviado y engañado por ¿quién? Por el diablo. Cuando usted deje de escuchar la palabra de Dios, cuando usted deje de leer la Biblia, cuando usted deje de hacer las cosas por Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser desviado y va a ser engañado por el diablo. Los creyentes deben tener cuidado
de no contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña cómo vencer al diablo, cómo evitar sus trampas y artimañas. El Espíritu Santo nos fortalece para la batalla. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no están debidas. Y entonces el Espíritu Santo nos enseña a cómo vencer el diablo. Tenemos el Espíritu Santo, lo que muchas personas, muchos hermanos, no se dan de cuenta. No se dan de cuenta de que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Y qué sucede? Que no lo dejamos trabajar. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no la que dejamos hacer a la manera de que el Espíritu y la manera de que Dios quiere que la hagamos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Que oscurecemos el Espíritu, lo entristecemos. Mira lo que dice en el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Mira a ver lo que dice aquí. Hijitos, vosotros sois de Dios y no habéis vencido y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Es Satanás, pero mayor que el diablo es Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, nosotros somos de Dios y los habéis vencido. ¿Qué quiere decir? Que ya lo han vencido, porque el mayor es el que está en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios es mucho mayor que el diablo y que Dios vive entre nosotros y el Dios ya venció el diablo. Entonces nosotros también lo podemos vencer, pero ¿cómo nosotros lo podemos vencer? Obedeciendo la palabra de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros no estemos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, estamos dándole entrada a Satanás para que entre en nuestros corazones, en nuestras almas y en todo nuestro ser. Por eso es que tenemos que ser la voluntad de Dios, tenemos que estar conscientes de que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Los creyentes deben buscar más sabiduría y madurez espiritual. Entonces, ¿cómo usted puede buscar más sabiduría y más madurez espiritual? Con el conocimiento de la palabra. Usted tiene que conocer lo que dice la palabra. El conocimiento de la verdad no basta. Y aparte de eso, el conocimiento de la verdad no basta. No hace falta la sabiduría y la madurez espiritual para poner en práctica nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sabiduría que usted tenga no le va a hacer de nada, no le va a servir de nada, que si no pone en práctica lo que usted ha aprendido. Si usted no pone en práctica lo que usted ha aprendido, usted no va a poder derrotar al diablo, porque sí, hay muchas personas de que tienen tremenda sabiduría acerca de la Biblia, se saben los versículos, se dicen los versículos, te lo citan de un lugar a otro y se saben dónde están todos. Pero ¿qué? Están viviendo una forma diferente a la sabiduría que tienen. Entonces la sabiduría que nosotros obtengamos acerca de la Biblia, nosotros tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Y una de las cosas, una cosa que le quiero decir, no, que de esta forma usted va a saber quién es la persona que está con Dios y quién es que está haciendo las cosas por Dios y quién de verdad está amando a Dios y quién está obedeciendo a Dios. El que usted vea que por sus acciones está haciendo cosas diferentes a lo que está enseñando, de lo que está diciendo y de lo que dice la Biblia, esa persona no está actuando como Dios quiere que nosotros actuemos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas lo que van a hacer es que nos van a traer hacia ellos. En vez de llevarnos a nosotros a conducir, en vez de conducirnos nosotros hacia Dios, lo que nos va a traer a nosotros hacia ellos. Y entonces eso no es bueno. Nosotros tenemos que hacer las cosas de Dios y para Dios. Y tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. El libro de Proverbios nos servirá mucho
para ir adquiriendo esta sabiduría. El libro de Proverbios que nos puede enseñar mucho a nosotros acerca de esta sabiduría. Los creyentes deben seguir llenos del Espíritu Santo. Los creyentes deben de seguir llenos, siendo llenos, deben seguir siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros no podemos seguir siendo llenos? ¿Cómo nosotros nos podemos llenar del Espíritu Santo? Recuérdense que el Espíritu no es, el Espíritu de nosotros, de Santo no es nosotros, el Espíritu Santo nos lo puso Dios a nosotros, nos lo dio Dios a nosotros. ¿Y qué sucede? Que el Espíritu Santo le gustan las cosas santas, le gustan las cosas de Dios. Pero si usted está haciendo cosas que son diferentes a lo que le gusta al Espíritu Santo, está guerreando entre usted mismo. Porque usted lo sabe bien de que las cosas del Espíritu le gusta el espíritu y la cosa las cosas de la carne no le gusta las cosas del espíritu. Entonces usted no puede mezclar las dos cosas, porque usted tiene que ser de Dios o de Satanás. ¿Usted me entiende? Y todos nosotros que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios y tenemos que comportarnos como tales. No es suficiente que el espíritu more dentro de nosotros y que seamos llenos del Espíritu. Eso no es suficiente. Esto es más que el mero hecho de no contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y muchas veces nosotros los agüitamos, como dicen los mexicanos, los agüitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces lo agüitamos, los entristecemos. ¿Cuántas veces ustedes, sus niños, su esposo, sus amigos no lo han agüitado? ¿Está bien? Póngase a pensar cuántas veces usted lo ha agüitado al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted no lo ha puesto triste? ¿Tú me entiendes? Entonces, esto es más que el mero hecho de no contristar al Espíritu Santo. Significa dejarnos guiar y controlar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos de guiar, tú me entiendes, cuando nosotros nos dejamos de guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, nosotros no lo vamos a entristecer. ¿Tú me entiendes? Y controlar, que tenemos que controlar al diablo. No podemos dejar que el diablo nos domine nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios. Nosotros estamos en Dios, nosotros estamos con Jesucristo. Jesucristo vive entre nosotros. Fíjate, significa, cuando usted está en el Santo Espíritu, está dentro de usted, significa crecer en las virtudes del Espíritu, que son contrarias a los frutos de la carne que el diablo utiliza para tentarnos. ¿Cuál es el fruto de la carne? El fruto de la carne es estar celoso, tener odio, tener envidia, tener ruina, y que el fruto del espíritu es muy diferente y todos nosotros sabemos lo que es el fruto del espíritu. Pero si hay personas que usted no lo ve, que no están desarrollando el espíritu, no están desarrollando los frutos del espíritu, ¿qué sucede? De que están desarrollando otra que no es el espíritu, otra cosa que es contraria al espíritu. Están desarrollando las cosas de la carne. Debemos velar. Satanás nos está vigilando, debemos velar. ¿Tú no sabes por qué? Porque Satanás nos está vigilando y nosotros debemos estar alerta. Debemos de estar alerta contra Satanás. El alma que no vela contra las tentaciones inevitablemente caerá bajo el poder de ellas. Fíjate lo que está diciendo, que si usted no vela, ¿tú me entiendes? Por las cosas, ¿usted me entiende? ¿Qué va a hacer? Que va a tener problemas. Entonces, Satanás, ¿qué necesita Satanás? ¿Qué es lo que necesita Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás?
Déjame ver aquí porque me he perdido un poquito ahora aquí. Ok. Esto es más mero que no contristar el Espíritu Santo. Significa dejarnos guiar y controlarlo por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Debemos velar. Satanás nos está vigilando y nosotros debemos estar alerta. El alma que no vela contra las tentaciones inevitablemente caerá bajo el poder de ellas. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. Eso lo dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Vamos a verlo otra vez como dice. Mira cómo dice. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los creyentes deben resistir a Satanás al principio de sus tentaciones. No deben discutir con él, no discuta con Satanás, no discuta con él, sino que deben huirle a él. No te ponga a discutir con Satanás porque siempre van a... ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando venga Satanás? Huirle, correr, salirte al lado de él. Eva se puso a argumentar con el diablo. Eva se puso a discutir con el diablo, no, porque si Dios dijo esto, y que Dios dijo que podíamos comer de esta, y que se dio, entonces el diablo le decía esto otro, y se puso a discutir con él. ¿Y qué sucedió? De que cayó en la trampa. Con el diablo no se puede discutir, porque el diablo siempre va a ganar. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Huirle y salirte de él. Mira lo que dice en Santiago 4:7. Mira lo que dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando nosotros no le hacemos caso al diablo, cuando nosotros lo estamos resistiendo, ¿qué hace él? Se aparta de nosotros, nos deja. Ustedes recuerdan bien cuando él tentó a Jesucristo, que Jesucristo lo resistió y Jesucristo le dijo esto y le dijo esto otro. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. Y al sabido que se fue el diablo, vinieron los ángeles a acomodar a Jesús. Entonces, cuando usted tiene tentaciones sobre el diablo, usted le coge y no le hace caso al diablo, van a venir las palabras de Dios, van a venir los ángeles y van a estar al lado de usted y lo van a cuidar mucho más. Debemos mantener nuestra comunión con Dios. Mientras David mantuvo su comunión con Dios, estuvo firme y triunfó sobre todos sus enemigos. Cuando se relajó y descuidó la comunicación con Dios, fue derrotado fácilmente por las tentaciones del diablo. Ustedes se recuerdan bien de que David estaba activo siempre peleando y en la guerra y que sé cuando, ¿qué hizo? Cuando quiso descansar, que él tenía que estar en la guerra, que se quiso poner en la azotea, a estar ahí a refrescarse, a estarse tranquilo y mirando las cosas, ¿qué hizo? Vio una muchacha bonita y se enamoró de ella y ahí vino la tentación y vino el pecado. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? Siempre tratar la manera de estar con Dios y en las cosas de Dios. Los creyentes deben orar y buscar nueva fuerza cada día. No pueden contar con la fuerza que tuvieron en el pasado. Necesitan nueva fuerza cada día. Necesitan recibir fortaleza continuamente y esta fortaleza puede recibirse solamente por la oración, el estudio de las escrituras y el compañerismo cristiano. Nosotros no podemos estar actuando como nosotros actuábamos antiguamente cuando no conocíamos a Dios. Nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo, nosotros tenemos que estar leyendo las escrituras y nosotros tenemos que estar fortaleciéndonos con los demás cristianos, que nosotros sabemos que están haciendo las cosas por Dios y para Dios. Debemos estar agradecidos cuando escapamos de los ataques del diablo. Es una bendición muy grande cuando somos ayudados por Dios a resistir la tentación. Escapamos del peligro y de muchas tristezas que de otro modo habríamos sufrido. Mientras que los demás hombres son llevados y cautivos por el enemigo de sus almas,
los creyentes deben estar agradecidos que que el Espíritu es más hecho y que es más constante que todos ellos. ¿Tú me entiendes? Ahora bien, ya aquí yo voy a resumir con esto. Nosotros debemos saber lo que la palabra nos dice. Nosotros debemos saber lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos, porque mientras tanto que nosotros no hagamos lo que dice la palabra de Dios, estamos obedeciendo ¿a quién? Al diablo. Estamos obedeciendo a Satanás. Estamos haciendo las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios todo el tiempo. Y recuérdese lo que le dije anteriormente, que las tentaciones, cuando nosotros vencemos las tentaciones, estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros vencemos las tentaciones, nosotros estamos glorificando a Dios. Y nosotros tenemos que glorificar a Dios todo el tiempo. Así que es hora para que empecemos ¿a qué? A ganarle la batalla al diablo, a ganarle a todas las tentaciones esas que vienen a nosotros y recordarnos una cosa, que cada vez que nosotros tengamos una tentación, y nosotros la avanzamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando a Dios. Y eso es lo que todos nosotros queremos hacer. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Nosotros somos hijos de Dios para glorificarlo en todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida. Nosotros debemos glorificar a Dios todo el tiempo. Y una de las formas para glorificar a Dios es tratando la manera de huirle a las tentaciones. De esa manera nosotros glorificamos a Dios. Bueno, que tengan buenas tardes y nos veremos para el próximo capítulo. Muchas gracias y espero de que pongan en práctica las palabritas estas que le traje acerca de el diablo y la tentación. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Padre Celestial, que es el que nos ha salvado y el que nos tiene a todos nosotros vivitos y coleando. Hasta luego, que tengan buenos días.